El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El triunfo de la muerte, su segunda novela, lo consagró como uno de los mejores narradores colombianos de la actualidad. La suya es una prosa desenvuelta y fluida, pero tiene la profundidad y el rigor que distingue a los novelistas de primer orden. Es además director de cine. 3 son sus novelas, 3 las ciudades donde ha vivido: Bogotá, Nueva York y Londres, donde reside actualmente. En la reciente Feria Internacional del Libro lanzó su tercera novela, agotada ya en las librerías, 5 versiones de Adriano. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Mauricio Bonet. Encantado de estar acá. Mauricio, Mario Vargas Llosa, el Nobel de Literatura, dijo sobre su segunda novela, una novela sutil, inteligente, de un humor cáustico que explora con acierto el mundo de la infancia y del sexo. Bueno, un concepto tan alentador como comprometedor. Sí, eso lo escribió después de que yo me animé a mostrarle la novela. Yo ya había trabajado con él, o sea, yo había empezado a trabajar en la novela, que no es la segunda, es la primera, La mujer en el umbral, era la primera que yo estaba escribiendo, y en esas me dijeron que si quería hacer un documental sobre Vargas Llosa. Y entonces, pues, ¿quién se va a negar a hacer un documental sobre Vargas Llosa? Sería ridículo, a pesar de que tenía una cantidad de restricciones, que era filmar en un congreso con una cantidad de especialistas, una cosa que iba a ser aburridísima. Y yo dije, no, yo me arreglo, digo que sí, y empiezo a desbaratar lo que ellos tienen planeado y hacemos lo que tocaba hacer. Entonces trabajé con él. Después, si quiere, le cuento esto más tarde, pero pues no sé cuánto tiempo tenga, porque es larga la historia. Pero trabajé con él varios años, ya con mi novelita empezada. Lo vi trabajar, lo vi investigar, me dejó inclusive ver sus manuscritos de Paraíso en la otra esquina, cuando estaba haciendo, cómo los corregía. Primero escribía a mano, después los ponía en el computador, después corregía a mano sobre los manuscritos impresos, etcétera. Muy bueno, muy bueno. Y yo estaba feliz y no veía la hora de llegar a la casa a trabajar en mi novela, porque me dio mucho más entusiasmo. Entonces llegué, terminé la novela y le dije, Mario, ¿usted será capaz de leerse la novela? Pues qué vergüenza, pero no, dígame alguna cosa. Entonces me dijo, sí, pero si está mala, yo le voy a decir, ¿no? Le dije, pues claro, para eso está, pero dígalo con cariño, que tengo el ego de cristal, de azúcar. Entonces dígalo con cariño. Entonces la leyó y yo esperando esos días en que la tenía, ¿qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir? Y me llamó, me felicitó, él estaba en ese momento en Madrid, yo en Londres, y me felicitó mucho, y después escribió sobre ella, y de ahí viene esa pequeña cita que le agradeceré siempre, ¿no? Bueno, Bogotá, Nueva York, Londres, hablamos de su trabajo con Mario Vargas Llosa, pero es que usted es esencialmente director de cine. Yo empecé como cineasta, sí, porque yo estaba absolutamente enamorado del cine. Cuando yo terminé el colegio, yo quería irme directamente a hacer cine, pero hice un pacto con mi papá, que me decía que que estudiara arquitectura un rato, por si acaso me iba mal en el cine, tuviera todas esas cosas de los papás, ¿no? Sí. Y entonces yo siempre he adorado la arquitectura, pero soy incapaz de hacerla, soy un ente, problemas de espacio, pero espantosos, o sea, yo sería el peor arquitecto del mundo si lo hubiera sido. Pero fui allá y ahí conocí un grupo de amigos muy queridos, que todos querían hacer cosas diferentes también, salvo uno, Guillermo Arias, que se volvió uno de los mejores arquitectos de este país. Y me enseñaba Bermúdez, que ahora es una eminencia gris, o la eminencia gris, que se burlaba mucho de mis trabajos, porque yo salía, dejaba las maquetas ahí botadas y me iba a la Cinemateca a ver películas, porque quedaba ahí al lado, y era lo que yo quería. Y finalmente me fui a Nueva York, estudié allá teoría de cine, después me volví un año acá, Focine me dio una beca, y me fui a Londres a estudiar ya práctica de cine, y empecé ahí mismo a trabajar en guión, porque yo tuve distinción en guión en la escuela. Entonces eso más o menos lo condena a uno guión. Yo nunca fui bueno técnicamente, teníamos que hacer películas en que trabajáramos en todo. O
sea, que aprendieron a iluminar, aprendieron una cámara, aprendieron todo. Lo de la luz y el fotómetro nunca fui capaz, siempre tenía que ayudar a alguien, muy estúpido, no podía, eso todo me quedaba oscuro, fatal. Pero en guión era excelente y siempre escribía los guiones que terminaban filmando los otros, entonces ya eso me condenó a guión. Y ahí empecé a trabajar en guión, después me metí a trabajar en una cosa que se llamaba en esa época el European Script Fund, que era la fundación para el guión europeo. Y ahí empecé por abajo a leerme los guiones que llegaban, etcétera, etcétera. Y ahora estoy todavía trabajando allá, aunque parezca mentira, pero ya pues he subido un poquito ahora soy consejero experto, que dicen que es una cosa que no tengo ni idea qué quiere decir, pero bueno. Entonces ya consulto sobre guiones, porque eso es muy bueno porque me mantiene al tanto de lo que está pasando en Europa con cine. Entonces yo siempre digo que sí cuando me ponen a trabajar con ellos. Y sí, entonces el cine era lo que quería hacer y empecé a hacer documentales, a filmar documentales, a dirigir documentales. Entonces yo dirigía documentales y escribía guiones. ¿Y cómo llega a La mujer en el umbral, su primera novela? Llegué un poco desencantado con la idea del cine de que todo tuviera que ser decidido en grupo y el grupo eventualmente terminaba inclinándose al productor, que es el jefe realmente, ¿no? Entonces todo empezaba muy lindo, inclusive el productor estaba muy entusiasmado al principio con todo, hasta que se daba cuenta que no, que esto había que cambiarlo, que esto cuesta mucho, que por qué no reducimos acá, que por qué no quitamos esta escena, que esto está un poco deprimente, etc. Entonces yo, ay Dios, no. Entonces empecé a escribir, porque dije, acá nadie me controla, yo escribo esto, y si no me publican la novela, pues no pasa nada, simplemente está ahí, pero está terminada y algún día saldrá. Entonces me puse a escribir, ahí llegó lo de Vargas Llosa, y la terminé al regreso, y por fortuna me fue bien con ella, y inmediatamente Alfaguara me la aceptó, y ahí salió primero en Alfaguara, y ahí arrancó mi carrera paralela de novelista. ¿Dónde ha circulado la novela? ¿Cuál ha sido la aceptación de la crítica? ¿De todas las novelas o de esa? De la primera, La primera se demoró mucho en empezar a viajar porque nosotros tenemos acá, alguien decía un término que me gustaba mucho a mí, que es la balcanización de la literatura latinoamericana. No viaja entre países, es una cosa muy peculiar y nadie ha podido saber exactamente por qué ocurre eso. Hay un problema de orden ahí extraño. Yo me acuerdo que en la época del boom, bueno, nunca en Latinoamérica nadie ha sido profeta en su tierra hasta que no lo reconocen en otra parte, digamos, ¿no? Eso generalmente ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, con García Márquez, si no hubiera salido los libros en España y le hubiera ido bien, o en Argentina incluso, que en esa época era todavía más remota porque era realmente europea, nunca hubiera pasado nada con sus novelas. A él le costó mucho trabajo arrancar realmente. O sea, que tuviera un reconocimiento universal, y los colombianos siempre le tuvieron como un poco de envidia y de todo. En todo caso, la idea de que todos estamos separados es una cosa que hay oficinas de las editoriales en determinados países y todo se vuelve como un poquito getificado. Uno conoce a los escritores por milagros porque se encuentra en congresos y bobadas de esas a las cuales yo abomino ir además, pero bueno. Y entonces esa fue a Perú y casi no se movió después. Después ya empezó a rondar cuando ya me salió El triunfo de la muerte y la cosa empezó a solidificarse y ya mejoró. Y ahora con Penguin Random House van a salir todas más en Latinoamérica, sobre todo en los mercados grandes, porque en Latinoamérica se lee muy poco. Entonces, Colombia, aunque no lee mucha gente en Colombia, pero es un mercado grande, México y Argentina son las grandes. España es la otra, pero España dejó de comprar literatura latinoamericana. Pero entonces la idea es que por lo menos esos 4 países, y tal vez Chile, que es pequeño porque hay poca gente, pero la gente es más culta y lee bastante. Mauricio Bonet, uno de los más reconocidos autores de la actualidad en Colombia, y sus 5 versiones de Adriano, su más reciente novela. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con el autor. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
Regresamos a Congreso y Sociedad con Mauricio Bonet, autor de 5 versiones de Adriano, una de las más exitosas novelas de los últimos tiempos en Colombia. Mauricio, El triunfo de la muerte fue su segunda novela y prácticamente la que le ha dado un gran reconocimiento nacional e internacional. ¿De qué habla El triunfo de la muerte? Es muy manida la expresión de el triunfo de la vida sobre la muerte. En realidad la única que triunfa es la muerte. Sí, la única que triunfa es la muerte. El título no lo tenía yo al principio y esto empezó con una semilla de un capítulo de una novela de Georges Perec que se llama La vida, manual del usuario. Y en ella hablaba de un crimen en el cual una mujer accidentalmente mata a un niño y después lo que ocurría en esa novela, que era en el capítulo, porque ni siquiera no era un solo capítulo, era que el papá del niño perseguía a la mujer durante años hasta encontrarla y matarla. Y era muy bien narrada y tenía una técnica muy buena y era como con cartas, toda clase de cosas, pero no tenía nada que ver. Pero a mí lo que me gustó era el dilema moral de esta niña que accidentalmente deja morir un niño mientras lo está cuidando y después el remordimiento. Entonces yo hice al revés. El papá nunca se entera de quién mató al niño. Es ella la que trata de buscarlos y volver a tener una segunda oportunidad. En la novela son mellizos. Entonces son idénticos. Uno se muere, el otro sobrevive y ella quiere que la vuelvan a contratar. Pero por supuesto esas cosas de la vida no ocurren, o sea, uno nunca tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. Eso lo decían en Estados Unidos, ¿no? Como decía, there is no second opportunity, there are no second act in American lives. Y eso es verdad, no hay segundos actos en ninguna vida, digamos, ¿no? En el caso de la americana o en cualquier otra. Ella no tiene su segunda oportunidad, pero pelea, trata, se vuelve una mujer obsesiva, va perdiendo levemente la razón a medida que va haciendo esto, porque se da cuenta que es imposible tratar de resarcirse. Y al mismo tiempo yo cuento esta historia y en paralelo una que en principio no tiene nada que ver, que es la biografía de Franz Schubert, el compositor. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver una niña colombiana que deja morir un niño en una casa inglesa con Franz Schubert componiendo música en los 1820s en Viena? Entonces, lo que pasa es que eventualmente nos damos cuenta que el papá del niño está escribiendo una biografía de Schubert y que una vez que ocurre la muerte del niño, él empieza a ficcionalizar un poco lo que está escribiendo. En vez de hacer un ensayo realmente serio, empieza a involucrar todo lo que le pasó con la historia. Porque Schubert tuvo una vida muy atormentada, murió a los 31 años de sífilis y desde los 20 años ya sabía que tenía una condena de muerte. No sabía si iba a vivir hasta los 50, si iba a vivir hasta los 70 o si se iba a morir a los 15 días. Porque en esa época la sífilis era un poco como el SIDA, ¿no? Era una condena de muerte, uno iba a morir de eso eventualmente. Y toda su carrera estuvo escribiendo obsesionado con la muerte. Desde una de sus primeros líder, esas canciones pues, de música clásica, el líder que se llamaba Earl Koning, el rey de los duendes, una cosa así como el rey de los duendes, en que de pronto, que es originalmente el poema más famoso y el que adapta a él es un poema de Goethe. Y es sobre cómo ve a un hombre que va en el caballo con un niño enfermo a tratar de que lo salven y de pronto el niño empieza a decirle, papá, estoy viendo la muerte y la muerte está acá como encima y de pronto el niño cuando llega ya está muerto, ¿no? Es una relación estremecedora y la canción misma es obsesiva y modernísima y es sobre eso. Ahí empieza él y cuando la escribió creo que tenía 19 años si no estoy mal. Y desde ahí después hizo un cuarteto que se llamaba La muerte y la doncella, que era basado en un tema que había escrito también, que originalmente para los románticos la muerte era redentora, la muerte era algo que uno se entregaba a la muerte. Entonces él antes de la sífilis escribe sobre la muerte como algo maravilloso y balsámico. Y después de que le declaran la sífilis y sabe que va a morir, eso se vuelve oscuro y terrible, hasta sus últimas obras que son tremendamente tristes y tremendamente trágicas, y escribió más que nadie en sus 31 años de vida, digamos. ¿Con qué intervalos escribe usted sus novelas? Y otra pregunta que me inquieta, ¿son autobiográficas algunas de ellas? ¿Se desarrollan en las ciudades donde ha vivido o en Colombia? Se desarrollan mucho en Colombia porque yo tengo la idiosincrasia, nunca la perderé. Yo soy colombiano y yo puedo haber vivido mucho tiempo por fuera, pero soy muy colombiano y es muy difícil deshacerse de eso.
Otra cosa es que tengo nostalgias sobre mi época colombiana, de pronto como todas las nostalgias un poco luminosas, más luminosas de lo que realmente podrían haber sido, pero pues no puedo dejar de vivir sin ellas. Y he vivido en Nueva York y en Londres, y sí, todas mis novelas tienen elementos autobiográficos, pero es más que todo como para anclarlas en la realidad. De ahí ya, una vez que yo tengo esa ancla y el barco está, digamos, no a la deriva, entonces yo ya puedo empezar a imaginar con más facilidad. Pero me gusta tener cosas, por ejemplo, en las 5 versiones de Adriano, empieza con un poco como parecido a mi juventud, digamos, inclusive a mi vejez, ya, pues, de que repito, a mis 53 años, empieza con un hombre sentado en la ventana en su apartamento en Londres que ve pasar a un amigo que desapareció 30 años antes. Y ahí yo uno el pasado con el presente, pero de ahí ya empiezo y me disparo para otro lado, digamos, ¿no? Bueno, director de cine y escritor de novelas, ¿no encuentra posible llevar alguna de ellas al cine? Me daría mucho trabajo porque las volví novelas. Por ejemplo, todo lo que le acabo de contar de Schubert y la historia de Gabriela, la niñera, es imposible llevar. Uno tiene que votar en una de las dos historias, que sería la de Schubert, evidentemente, por razones de presupuesto, a pesar porque recrear bien en 1820 sería un poquito costoso. Sí. Pero digamos que alguien trató de adaptarla y yo le dije, haga lo que quiera, corte lo que quiera, porque yo sé que eso no funciona sin una novela. Ese diálogo entre dos mundos totalmente diferentes solamente puede funcionar bien en una novela, porque uno empieza a ver los vínculos con claridad, hay tiempo, uno se lee eso en 2 meses o lo que sea que dure leyendo la novela y es más fácil. Entonces me da mucho miedo. Yo no participaría en el proceso, porque yo ya tengo mis personajes ahí, cuando me muestran la actriz digo, uy, no, tal vez no, y hay que dejar que los otros lo hagan si lo van a hacer. Y bueno, no sé, si lo hacen, tal vez miraré y diré, tal vez esto no funciona, lo que sea, pero que eso es lo que hago yo mucho ahorita, trabajo mucho en guiones como asesor. Entonces la gente escribe los guiones y yo los voy asesorando hasta que terminan. Y así me gano la vida, porque es una buena manera de ganarse la vida trabajando con el sufrimiento ajeno. Las reflexiones internas del autor, esas son también difíciles de llevar al cine. Exacto, el mundo interno es más difícil de trasladar a la pantalla, digamos, porque todo es superficie en el cine. En el cine no hay nada de vida interior. A veces hay voice-over, digamos, ¿no? Una narración encima que dice lo que está pensando la gente, pero eso me parece más bien torpe, digamos, ¿no es cierto? Porque es una manera de hacer lo que el cine no puede hacer. Lo logra Bergman con grandes autores. Exacto, Bergman lo logra, por ejemplo, primero porque tenía unos actores tan maravillosos que podían hacer cualquier cosa. Hay una escena en Gritos y Susurros de Bergman, una de las películas más extraordinarias que yo he visto en mi vida, en que Erland Josephson y Lee Bullman están parados frente a un espejo y han sido pareja, y él empieza a señalar todas las manchas de la cara, las arrugas, lo que le están saliendo, y diciendo cómo reflejan su carácter. Y la va humillando delante de este espejo, digamos, la va deshaciendo como persona frente al espejo de una manera muy cruel y muy terrible. Y las caras de ellos le dicen a uno exactamente lo que está pasando, en ambas, pero tiene que ser uno Ingmar Bergman para lograrlo. Bueno, esto del cine y de la literatura, pues que se encuentran, pero también llegan a no ser compatibles en algunos casos, sí, como pasó con las obras, por ejemplo, de García Márquez. García Márquez, ¿qué tanto ha recibido de inspiración en el Nobel de Literatura? García Márquez es, sin duda, la figura más importante de la literatura colombiana y una de las más importantes del siglo XX, yo creo. Sobre todo, él es un hombre con un mundo completamente idiosincrático e inimitable. Cuando han tratado de imitarlo, ha sido terrible. Cuando han tratado de adaptarlo al cine, ha sido terrible. Todos sus hijastros son espantosos, con la posible excepción de Salman Rushdie. De resto, los demás han sido fatales. Entonces, es un hombre único que no creó escuela. Creó escuela, pero muy mala escuela, y él no quería crear escuela, a él no le importaba, ¿no? No es como Borges, que de ahí salió Humberto Eco, o una serie de, ¿no? Inclusive cosas terribles también han salido de Borges, como Dan Brown, que, ¿no? Es por ese estilo de, ¿no? Eran cosas terribles que yo no sé cómo puede pasar uno de Borges a Dan Brown sin morirse, pero bueno. En todo caso, él es un hombre crucial en la historia de la literatura colombiana, y yo nunca he entendido los que dicen que hay que matar a García Márquez, que hay que matar al padre. Eso es algo levemente provinciano, digamos, ¿no es cierto? Es como
Uno no tiene que matar a los otros para seguir escribiendo. Es más, le sirven de ayuda y de inspiración. Y yo cada rato releo partes de las obras de García Márquez. A mí la crónica de una muerte anunciada, por eso parece un mecanismo de relojería, una cosa de una perfección estructural única, donde en la primera línea le dicen que a Santiago Nazar, el día que lo mataron, Santiago Nazar, y uno dice, bueno, lo mataron, y empieza todo el tiempo a confiar en que realmente no lo maten. Y sí lo matan, porque lo dijeron en la primera línea, pero hay la idea de que no. Pero sí esa cosa del destino, como de las tragedias griegas que le gustaban mucho, sobre todo Sófocles, a esa estructura de lo inevitable. Eventualmente va a pasar. O sea, si hay una cosa que dice el destino, eventualmente va a ocurrir. Él es un gran escritor, una cosa monstruosa, y yo creo que lo que tenemos que hacer es vivir con él, como los ingleses viven con Shakespeare y los españoles con Cervantes, etcétera. Mauricio Bonet, 5 versiones de Adriano, un escritor extraordinario y un magnífico conversador acá en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro, por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Regresamos a Congreso y Sociedad con Mauricio Bonet, uno de los más exitosos novelistas de los últimos tiempos en Colombia, el autor de las 5 versiones de Adriano. Cuéntenos la primera. La primera versión empieza con lo que le había contado anteriormente sobre este escritor colombiano que de alguna manera se parece a mí sentado en su ventana cuando aparece un amigo, pues alguien idéntico a un amigo que había desaparecido 30 años en circunstancias muy misteriosas, había encontrado solamente su carro, que había encontrado un morral con un libro marcado con un billete de 2.000 pesos, etcétera, y había desaparecido completamente de la faz de la tierra, y él dice, ¿será él? ¿Será que salgo? ¿Será que no salgo? Si ha querido desaparecer, ¿será riesgoso? ¿Por qué había desaparecido? Y él siempre tuvo Sebastián, el personaje principal, el que cuenta esta historia, realmente a diferencia mía, que no salí cuando lo vi, él sí lo sigue, no en ese momento, sino que tiene una segunda oportunidad cuando lo vuelve a ver un día que está recibiendo el mercado, que se lo trae por internet, lo pide y le llega ese día y ve otra vez qué está pasando cuando le están entregando el mercado y lo sigue a ver dónde vive y empieza una especie de persecución y una manera de tratar de desentrañar primero si sí es Adriano o si no es Adriano. Al mismo tiempo, este personaje, Sebastián, al contrario mío, consta en las actas, se le está disolviendo totalmente el matrimonio y está como en un mundo, ya está en la crisis de los 50, está obsesionado con el pasado, con lo que pudo ser, etcétera, y por eso se aferra un poco a este personaje. Y esa es el principal, digamos, la columna vertebral de la novela, es esta narración. Y si quiere le voy contando un poco qué pasa con las otras versiones. Por favor. La segunda, lo que hace eventualmente él es escribirle a sus amigos, los que conocieron a Adriano. Y a diferencia de él, que se fue a vivir al extranjero, los otros vivieron en Colombia y lo conocieron más. Entonces está Rafael, que es la segunda voz, digamos, que solamente son emails, correos electrónicos que le van llegando a Sebastián. Entonces nosotros no vemos lo que contesta Sebastián, sino solamente la historia que va contando Rafael a través de sus emails. Esa es la segunda voz. Y cuenta periodos que Sebastián no conocía. Después hay una conversación en un café en tercera persona y en presente, que es con otro de los amigos sentados que le cuenta otro periodo de la vida que él conocía a medias, pero no del todo, y que a veces no corresponde ni con la de Rafael ni con la de Sebastián. Después hay otra versión que es de Sebastián mismo, pero sobre el pasado. Cuando eran jóvenes se conocían y pensaban que iban a ser dueños del mundo, digamos, que el futuro era todo para ellos. Y ahora visto desde la desilusión del presente, digamos, ¿no?
Y la quinta versión no puedo hablar mucho de él porque es crucial para la trama, pero creo que es una de las mejores versiones, por lo menos que literariamente más satisfactoria es para mí. Y esperemos que la gente adquiera el libro y conozca toda la historia y las 5 versiones de Adriano. Usted es muy cuidadoso con la prosa. Dice inclusive que esta puede sobrevivir a la historia. Pues yo lo que digo es que el lenguaje sobrevive. Ahí, por ejemplo, si uno se lee las novelas ejemplares de Cervantes, hay historias que la historia ya no es lo mismo, no tiene la misma resonancia que tuvo seguramente en su época para los contemporáneos, pero el lenguaje sí, el lenguaje sobrevive. Yo creo que entre más cuidado sea el lenguaje, mejor el libro, digamos. Por ejemplo, mis grandes ídolos son gente como Nabokov, que escribía asombrosamente el mejor inglés de todos los ingleses siendo ruso, y lo aprendió más o menos, lo aprendió de niño, porque pues era un aristócrata ruso, que tenía niñera francesa y institutriz inglesa y todo ese tipo de cosas, y aprendió el idioma, pero no era su idioma. Él siempre quiso escribir en ruso, solamente que cuando estuvo en el exilio, primero en Alemania, que escribió en alemán, además, es que es increíble, y después escribió en Estados Unidos en inglés, siempre era un prosista inmaculado. Y no sé, a mí me parece que las historias también sobreviven en él, pero puede que eventualmente no. Hay algunas que ya tienen ciertas grietas, ciertas cosas que el tiempo ha bajado un poco, pero el lenguaje nunca se va a perder. O Quevedo, por ejemplo, o Borges, maravillosas, la prosa de Borges, tan sencilla, que quiere ser inglesa, pero no lo puede ser, la idea de que la hipérbole hay que quitarla, y sin embargo tiene las más bellas y delicadas hipérboles, con simplemente poner un adjetivo donde toca. Yo sufro mucho y gozo mucho organizando frases, eso es lo que más me gusta hacer. Bueno, el apellido Bonet parece también ser un sinónimo de calidad en el mundo de la literatura. ¿Quién es para usted Piedad Bonet? Piedad Bonet, mi hermana, primero que todo, una excelente hermana, nos la llevamos maravillosamente. Ella tal vez no le gusta, pero tiene 10 años más que yo. Entonces yo soy el bebé y mis hermanos me llevan 10, 9 y 8 años. Entonces yo, desde que tengo como 4, quería ser adulto, básicamente, porque ellos ya eran adultos. Cuando yo estaba en la universidad, yo estaba por allá muy atrás, era una cosa un poco patética. Entonces yo siempre quería ser adulto. O sea, nunca quise ser niño, me parecía abominable. Ellos eran adolescentes, tenían vida sexual, se daban besos, unas cosas maravillosas que yo no podía hacer cuando era niño. Y mi hermano, por ejemplo, eso me viene porque Piedad no escribió tampoco desde el principio. Ella tenía mucha habilidad, pero ella quería dibujar y hacía cosas de ese estilo. Y mi hermano era el obsesionado con el cine, y como yo no podía ir a las películas, él me contaba las películas desde los créditos hasta el final. Llegaba de una película y compartíamos el mismo cuarto, a pesar de que él era mayor que yo, y él se sentaba boca arriba y me contaba toda la película. De manera que cuando yo logré, ya de 16 años, meterme películas de 18, entonces yo me disfrazaba y no sé qué, y ahí fue cuando vi, por ejemplo, Barry Lyndon, que fue la película que me hizo a mí tratar de dedicarme al cine. Y con mi hermana después, ella fue poeta, y a mí no se me había cruzado todavía la idea de la literatura. Yo tenía cierta facilidad para la escritura desde siempre, y Piedad escribía otra cosa, a mí una cosa que me parece a mí completamente diferente a la narrativa, que es la poesía, y para eso tiene que tener un don muy especial. Ella tiene ese don, definitivamente, ella tiene un don extraordinario de poeta, y una facilidad y una manera de usar el lenguaje que solamente los poetas lo tienen. Yo no tengo ese don, y no quiero adquirirlo porque me da miedo además competir directamente con Piedad tan buena en ese... Pero en la narrativa sí competimos. Ella alguna vez dijo que nosotros no éramos hermanos, sino rivales, lo cual no es cierto porque nos ayudamos, nos leemos mutuamente y nos gustamos mutuamente en nuestros libros. ¿Qué viene después de las 5 versiones de Adriano? Pues dicen que es mala suerte contar, entonces tal vez no voy a contar, pero ya tengo una novelita que tiene 30 páginas que están básicamente bien armadas. Tengo todo el esquema hasta el final, que seguramente va a ser distinto, porque eso va cambiando en el proceso. Espero que sea una novela más corta, tal vez, porque esta es más sustanciosa, pero tiene una idea ingeniosa que no voy a comentar con ustedes por cuestiones de agüero. Mauricio Bonet, el autor de 5 versiones de Adriano, uno de los más celebrados escritores de los últimos tiempos en Colombia, estuvo aquí en Congreso y Sociedad para presentarnos su visión del mundo, su universo literario y hablar de otros autores, de sus aficiones,
del cine, que es otra de sus grandes pasiones. En otra oportunidad hablaremos de otros temas, de la música, que también es otra de sus grandes debilidades. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.